Buenas tardes, mi nombre es Ana María Flores Macías. A continuación vamos a proceder a la presentación de diapositiva de la materia de Sociología Jurídica. Sociología Jurídica. Soy Ana María Flores Macías, paralelo 113, Derecho. Doctor Máster Jorge Rodas Molina. Derecho Moral. Una aproximación a los paralelismos entre Santo Tomás y Roberto Alexis. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media, escribió su compendio de cuestiones teológicas entre 1265 y 1273. Este trabajo busca reunir y aclarar todas las dudas en materia de fe, examinándolas y resolviéndolas a la luz de la visión aristotélica mediada por sus comentadores árabes. Alexis delimita el debate entre positivismo y no positivismo, al ámbito de la conexión entre derecho y moral, señalado que esta es la diferencia principal entre las dos corrientes. Y así, si es que pensamos que derecho y moral pueden ser separados, nos encontramos frente al positivismo. El derecho natural en la suma teológica. Para Santo Tomás, la noción de la ley sobrepasa el ámbito meramente jurídico y que las leyes en su ausencia pueden ser tomadas como reglas y medidas de los actos. Para dar solidez a su argumento, Santo Tomás utiliza un enfoque lógico cercano a la matemática señalado que las leyes son tanto las reglas como medidas. Tal vez en nuestro lenguaje actual pudiéramos decir estándares, que sirven para poder ordenar las cosas a un fin debido, siendo siempre fruto de la razón y perteneciendo siempre al ámbito de la razón. El derecho natural en la suma teológica. La ley no es más que una prescripción de la razón, en orden al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. Santo Tomás, 1979-633. Podría pensarse que todo cuanto hemos visto hasta ahora no se acerca a la idea de un derecho natural. Para aclarar este punto, es necesario decir que, en Santo Tomás, Dios es la fuente de toda razón humana, de donde se infiere que las leyes, en el sentido en que se han definido arriba, también son fruto de la voluntad de Dios. La justicia. La justicia aparece cuando se aplica la razón a los procedimientos. En general, para establecer la regla razonable de justicia, es necesario tener en cuenta que puede haber extremos y medios, y que la regla apunta al justo medio que otorga la razón. Podríamos pensar que hay una primera relación con las ideas de Alexis relativa a la extrema injusticia, como medida útil para la justificación en los derechos humanos. Por otra parte, al discutir si los hombres nacen o no siendo justos, se menciona la existencia de una justicia original, que consiste en el sometimiento sobrenatural de la razón a Dios, que se tiene por la gracia santificante. La regla de la razón, la verdad y la razón como herramientas. En primer lugar, Santo Tomás establece que la razón natural es el modo por el cual podemos conocer las cosas sensibles inicialmente a través de los sentidos. La razón y la fe son modos de acceder a la verdad. Existen tres maneras de definir la verdad y lo verdadero. La primera, que atiende a lo que está antes de la verdad y en lo que se funda lo verdadero. En las palabras de San Agustín, lo verdadero es lo que es, y no palabras de Avicena. La verdad de cada es la propiedad de un suceder, que le es ratificada o establecida. La segunda, que se preocupa de lo que constituye la verdad formalmente, en palabras de Isaac, la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento. Y de Anselmo, verdad es la rectitud perceptible solo para la mente. Y la tercera, que define lo verdadero por el efecto que se sigue. En palabras de Hilario, la verdad es manifestativa y declarativa del ser. Y de San Agustín, la verdad es aquello por lo que se muestra lo que es. O verdad es aquello según lo cual juzgamos a los seres inferiores. La ley humana y los elementos morales. La ley humana, en cambio, será el efecto de la razón práctica sobre el soberano de donde dimanan las normas que rigen una sociedad determinada. Pero no puede afirmarse que estas normas sean siempre perfectas y que tengan la misma característica que la ley eterna, dado que depende también de la intención del legislador y así, si la intención del legislador se dirige a aquello que no es bueno absolutamente,
sino útil o deleitable para él, y opuesto a la divina justicia. Entonces la ley no hace buenos absolutamente al hombre, sino relativamente, es decir, bueno en orden a tal régimen. Santo Tomás establece luego las razones por las cuales una ley humana puede carecer de los verdaderos atributos de la legalidad, que puede ser por su autor o por la forma. Carecen de legalidad por su autor si es que han sido expedidas porque no tenían capacidad para ello, y carecen de legalidad por la forma si es que no gozan de los atributos de igualdad y de proporcionalidad. Se entiende además que existen leyes injustas cuando se oponen al bien de los hombres, y en lugar de ser leyes son violencias, de donde se puede pensar que la ley que ha perdido su índole de justicia pierde su carácter de coercibilidad. El problema de la existencia en Alexis. Derecho y moral puede ser separado. Nos encontramos frente al positivismo. Si es que pensamos que no puede ser separado, nos encontramos frente al no positivismo. De esta forma, el positivismo contempla como elementos básicos del derecho la legalidad y la eficacia social, mientras que el no positivismo contempla un elemento adicional que es la corrección del contenido, que, a su vez, incluye la corrección moral. A partir de aquí establece una noción básica que él llama problema de la existencia. La forma del no positivismo. Para Alexis puede existir un positivismo excluyente que rechaza cualquier intromisión de la moral en el ordenamiento jurídico y un positivismo incluyente que acepta la inclusión de los elementos morales de acuerdo a las contingencias o las convenciones y que es en contra tanto del positivismo como del no positivismo. El no positivismo incluyente quita toda validez a las leyes que son contrarias a la moral o que, como vimos anteriormente, carecen del atributo de la justicia. Alexis considera que esta posición no se puede defender. Existe luego aún un positivismo superincluyente que opina que, bajo ciertas condiciones, las cuestiones morales no pueden afectar la validez jurídica de la norma. El no positivismo incluyente, que en el criterio de Alexis sería el único defendible, esta forma de no positivismo señala que los defectos morales pueden socavar la validez jurídica en determinadas ocasiones, que se concretan en la idea de transgresión del umbral de extrema injusticia. El problema de la existencia, según se ha reseñado, constituye el principal obstáculo para la aceptación de esta posición, dado que para determinar la injusticia extrema se requieren de elementos morales que sean válidos para todo tiempo y lugar. Y así Alexis llama tesis de la existencia a la posición que sostiene que hay elementos morales necesarios y no contingentes. La justicia extrema y la medida de la justicia. Alexis señala que para caracterizar su idea de la injusticia extrema, que es racionalmente justificable, la idea de que el genocidio constituye una forma de injusticia extrema, aunque no se adentra en este tema. A partir de este punto concluye que para demostrar que un hecho es extremadamente injusto, es necesario más bien justificar la existencia de los derechos humanos, con lo cual se puede superar el problema del relativismo moral y por tanto el problema de la existencia. La violación de los derechos humanos es una violación de la justicia, de donde se infiere que la existencia de derechos humanos implica la existencia de un principio de justicia, y así los elementos morales comprenden tanto los derechos humanos como la justicia. El papel del fundador de los derechos humanos. Alexis encuentra que existen al menos 8 formas de aproximarse a los fundamentos de los derechos humanos. Encuentra más satisfactorio la que se refieren a argumentos explicativos y un argumento existencial. El primero se refiere a hacer explícito aquello que de por sí se encuentra implícito y que básicamente sigue las ideas kantianas. Señalado que es una práctica humana común, el hombre como libre e igual la considera autónomo, de donde se sigue que la considera una persona, lo cual implica que tiene dignidad, y si tiene dignidad, tendrá derechos humanos. Conclusiones. En primer lugar, que existe una relación entre el pensamiento de los aquinatenses sobre la justicia y sobre la posibilidad de medidas con extremos posibles, dado por la materia y las circunstancias y las ideas de Robert Alexis sobre la extrema justicia, como argumento para la justificación de los derechos humanos, en tanto elementos morales fundadores de la teoría no positivismo incluyentes. Segundo lugar,
La existencia de la posibilidad de que la posición de Santo Tomás sea más cercana al no positivismo incluyente ante que al no positivismo superincluyente. Esto porque considera que hay diferencias entre la ley humana y la ley eterna, que habrán ocasiones en las cuales la ley humana carezca completamente de validez y otras en las cuales pueda ser aceptada, pese a tener efectos morales. Una ley es manifestantemente injusta, inaceptable y carente de validez cuando se encuentra opuesta a la ley divina. En tercer lugar, puede encontrarse una parcial similitud metodológica desde que Santo Tomás usa un enfoque de la lógica aristotélica y Alexis busca simplificar y clarificar su concepto usando la simbología de la lógica moral y algunos de sus operadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi presentación.